El caso del apóstol Pablo, por ejemplo, es un caso muy especial. Muchos se espantan cuando se dice San Pablo era un asesino. Y es que es la verdad. Ninguno, excepto nuestro Señor Jesucristo, dejaron de pecar. Pedro, por ejemplo, maldiciente. Tan es así que cuando estaba negando a nuestro Señor Jesucristo antes de su sacrificio, lo señalaron como parte de los Galileos que se encontraban con nuestro Señor Jesucristo, porque su forma de hablar de los cristianos debe de ser siempre adecuada, sin maldecir, sin groserías. Pero dice en las Sagradas Escrituras que él, para negar que no era parte de este grupo, se retiró maldiciendo. Entonces nos damos cuenta que aquí la cuestión no es de que si pecó alguien o no. Aquí la cuestión es que dejemos de pecar. Si fuimos adúlteros, dejarlo de hacer. Si fuimos fornicarios, dejarlo de hacer. Y así cada uno de los pecados de muerte, como la idolatría. Muchos también piensan que no importa tener una imagen para veneración. Las imágenes religiosas, cualquiera que sea la congregación o religiosa o de culto, ya sea hinduista, por ejemplo, los hindúes tienen muchas imágenes religiosas a las cuales le brindan muchas veneraciones. Y la pregunta es, ¿importa la forma del ídolo para que no sea idolatría? Sea becerro, sea vaca, sea una persona sea una persona o sea un animal, es pecado venerarla, porque claramente nuestro Señor Jesucristo nunca lo hizo. Tampoco lo pidió nuestro Dios. En Éxodo 20:23 nos dice claramente, no hagáis conmigo. Fíjese cómo nos lo dice claramente en las Sagradas Escrituras. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. ¿Por qué no lo pide así nuestro Dios? Porque sabía claramente que en estos tiempos a alguien se le iba a ocurrir la idea. Y mucha gente piensa que no sepamos nosotros definir qué es dioses, pero aquí la cuestión es de que claramente nos lo dice nuestro Dios. No hagáis conmigo. No hagáis conmigo. O sea, si yo a ti te digo, no hagáis conmigo fotos, te estoy diciendo, no me tomes fotos. De la misma manera con nuestro Dios, dice, no hagáis conmigo dioses de plata. Y entonces, ¿qué tienen los católicos, por ejemplo, en sus iglesias? No tienen representaciones o figuras que representan a Dios. Ellos mismos dicen, no tengo dioses, pero nuestro Dios claramente dice que todo aquello que lo represente son dioses de plata o dioses de oro, y si es de madera, Dios de madera, si es Dios de yeso y representado en yeso, pues es un Dios de yeso, un Dios de madera. Entonces nos damos cuenta que para nuestro Dios, cualquier representación que simbolice Él es un Dios. Y claramente aquí en la Biblia nos lo pone con minúscula, porque no es nada en realidad. Es a su punto de vista del que venera eso. Dios nos lo prohíbe claramente. ¿Por qué habríamos de desobedecer? Entonces aquí lo importante es de que nosotros nos quitemos todo eso malo. ¿Sí? Si eso es lo importante. Entonces aquí nos dice claramente, y volvemos nuevamente a las Sagradas Escrituras, a la parte que estamos viendo. Dice así, que cuando llegaras al frente del altar y te acuerdes de que tienes un problema con alguien, haz las paces para que nuestro Dios tome tu presente, sea canto,
sea una dedicatoria de cualquier tipo. Dice nuestro Dios que solamente así va a aceptar nuestro holocausto. Entonces por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el rey, la tierra. Nos damos cuenta que es importante hacer las paces. Vamos a continuar y fíjese cómo nos vamos al 27 y lo que decíamos. Dice, si oíste que fue dicho no adulterarás. Y es lo que yo les venía comentando. Si eras adúltero, déjalo de hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo va más allá. No nada más es pecar en los hechos, en la realidad, en el que tú vas y te acuestas con una mujer que no es tuya y que es casada. No, nuestro Señor Jesucristo va más allá y dice así, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Basta que tú veas a una mujer y la desees y tenerla en la intimidad y pienses y te imagines qué cosas harías con ella. Tú ya estás pecando de adúltero. Peor aún, tú eres casado y ella es casada. Imagínate, por eso nosotros debemos de ser santos al extremo. Así nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es una santidad en lo extremo, en lo que, aunque nos digan que somos fanáticos, que nos digan como nos quieran decir, porque Satanás va a mandar a sus mensajeros para que nos echen para abajo nuestros pensamientos de santidad. Nuestro Señor Jesucristo claramente dice, cualquiera que mira a una mujer y la desea en la intimidad, ya está adulterando con esta persona. Por eso es muy importante que nosotros nos tengamos que vestir decentemente, no enseñando nuestro cuerpo. Tenemos que estar bien vestidos con ropa normal, pero tapado nuestros brazos, tapado nuestros pechos, tapado nuestras partes íntimas, seamos hombres o mujeres, porque la santidad no nada más es para las mujeres, es para los hombres. Así como la mujer se viste provocativa y nos llama la atención a los hombres verle sus partes, así también los hombres, si nos vestimos provocativos, las mujeres nos van a voltear a ver. El que esté interesado en provocar a una mujer se va a vestir sensualmente, provocativo, para que la mujer le voltee a ver. Y ahí empiezan las tentaciones. Cada uno de nosotros somos cebados por eso, por nuestros deseos. Satanás sabe perfectamente a qué nos dedicábamos cuando estábamos en la vida mundana. Sabía si éramos borrachos, si éramos mujeriegos, si éramos mentirosos, ladrones. Nos va a poner ahí las tentaciones. Porque Dios no tienta, es Satanás. Dios permite que Satanás nos tiente para probarnos. Eso es diferente. Dios no quiere que tú peques. Tú debes de tener bien puesta tu templanza para cuando llegue el momento de la prueba, la pases avante y salgas adelante. Y nada te provoque caer en pecado. Fíjese cómo aquí nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cualquier pensamiento de codicia del pecado, es pecado del corazón. ¿A poco nada más nos imaginamos a una mujer en situaciones íntimas? No, también nos la podemos imaginar las situaciones de diferentes formas, como robar, como emborracharnos. O sea, estar pensando cosas que son pecados como algo divertido, también es pecado del corazón. Y sin en cambio, ¿cuántos cristianos bromean que son homosexuales? Bromean
que son borrachos. ¿O se imaginan que roban un banco? ¿Es eso un cristiano verdadero? Nos estamos dejando tentar por Satanás. En nuestra imaginación se anida el pecado. Para que si nosotros empezamos a darle riendas sueltas a nuestra imaginación, viene la idea de hacerlo. Y después que se ejecuta, se engendró el pecado y dio a luz ese pecado, del cual nosotros no debimos haber llegado hasta ahí. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, ten cuidado cuando empieces a imaginarlo. Detente ahí y sal. Ya no continúes. Porque si tú sigues del pecado del corazón, lo vas a llegar a ejecutar. Y entonces, si tú llegases a morir en el pecado de muerte, de la idolatría, no te salvas. ¿A dónde vas a ir a parar? Al infierno. Si tú dejaste tu imaginación, tu odio llegar al asesinato y matas y el otro te mata, vas a parar al infierno. Si tú hubieses detenido antes de que tu imaginación se desbocara, no hubieras llegado a ese punto. Por lo tanto, tú te mantienes santo. Por eso es importante el perdón. Por eso es importante no dejar llegar a la imaginación lejos. Porque si nuestro Señor Jesucristo nos dice que tan solo en codiciarle, mujer, ya estás pecando en el corazón, ahí se empieza a anidar el problema, el pecado. Sea cualquier pecado, empieza en la mente y se empieza a fraguar, se empieza a planear para después dar el paso al pecado. Y ahí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué otro sacrificio podría sacarte de ahí? Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para cuando tú, andando en el mundo, pecando del pecado que te ocurra o de los pecados habidos y por haber, porque en el mundo no te detienes a nada. No hay límites más que la ley del hombre, en el cual se te castiga si haces tal o cual cosa. Pero cuando tú estás bajo la ley de Dios, tú superas cualquier ley, porque no tendrías sobre ti nadie que te acuse, porque ladrón no eres, porque Dios te dice no robarás. Entonces no tendrías por qué estar en una cárcel por ladrón, porque tú no llegaste a eso, porque Dios te lo impidió antes de. Entonces cualquier ley que te ponga el hombre, no te preocupe, tú lo vas a superar, porque para eso está el amor al prójimo. Por eso es importante que nosotros empecemos a predicar con el ejemplo para llegar a este punto que nos pone nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice aquí. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que pierdas uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el 30, ¿qué nos dice? Fíjese lo que nos dice el 30. Si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En pocas palabras, si tu ojo te hace ver el pecado y tu mano te hace ejecutarlo, sería mejor que ni tuvieras vista para que no pecaras de eso, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿tú qué ves? ¿Qué te es más fácil? ¿Sacarte el ojo, cortarte la mano o dejar de pecar? Es mejor dejar de pecar. Y entonces, para ti sería mucho más fácil estar completo en esta vida y completo en la vida venidera.
Y si no, tendrías que hacerlo. Pero ¿a poco tendrías el valor para hacerlo? Más te valiera mejor dejar de pecar. Deja de pecar. Es más fácil que estarte mutilando. Por eso hay que hacer caso a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice también aquí, y muchos de nosotros no caemos en la cuenta. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿No eso es lo que dice la ley ahora en día? En nuestros días, no te lleves bien con tu mujer, pues divórciate. ¿Cuántos que se dicen cristianos se van por ese camino? ¿Acaso creen que los demás cristianos están caminando suavemente y ya están en el paraíso? ¿Que el matrimonio no es una diferencia de opiniones? Aquí la cuestión es que el cristiano debe de resolverlo con paciencia. Aquí el cristiano tiene que calmarse, tiene que aceptarlo. ¿Qué pasó cuando Sara le reclamó a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que escuchara a su mujer. Es verdad, a veces siempre queremos tener la razón, pero también debemos de tener consideración hacia la otra persona. A lo mejor lo que estamos pensando no es lo correcto. Yo soy casado, y como casado me he dado cuenta que la otra parte también tiene su opinión, y en muchas de las ocasiones también nos evita caer. A veces nuestra pareja no es 100% cristiana, pero tenemos que tener la paciencia, tenemos que llevar la cruz y debemos de edificar nuestra casa, enseñar a nuestros hijos y a nuestra mujer con nuestro ejemplo. ¿De qué serviríamos que le dijéramos ama a tu prójimo si yo no la amo? ¿De qué serviría que le diga comparta y yo no comparto? En vano sería la predicación con ella. Y viceversa, si tu mujer tienes a tu marido que no es converso al 100% o definitivamente ni converso es, pues demuéstrale que se puede ser cristiano. Y entonces con tu ejemplo lo vas a llevar a los pies de Cristo. Lo vas a llevar al reino de los cielos. Lo vas a llevar a nuestro Dios. Pero con tu ejemplo. No nada más se trata de hablar por hablar, sino hablar y hacer. Es lo que nos está pidiendo nuestro Dios. Para que así, llevando esta vida de armonía, difícilmente vamos a llegar a pensar en el divorcio. Porque para nuestro Dios nada más hay dos causas de divorcio y lo vamos a ver ahorita en el 32 que dice: mas yo os digo que el que repudia a su mujer, fíjese la primera causa, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Imagínense cómo si tú te divorcias, para Dios no existe el divorcio, tú sigues casado. Y entonces, cuando tú la avientas, ella busca otra pareja, y en ese momento el que se casa con ella adultera con ella. Y por si fuera poco, como ella permanece casado contigo, porque para Dios no hay divorcio, ella también adultera. Y lo peor del caso, como tú la empujaste a pecar, tú llevas los pecados por encima. ¿Sí me explico? O sea, tú fuiste la causal de los pecados de los otros. Y entonces tú piensas y te crees santo,
pues estás haciendo muchas cosas mal. Para eso está el perdón, para que no llegues al divorcio. Respira hondo y profundo, entrégate a la oración con Dios, relájate, perdona, ve y reconcíliate con ella, inmediatamente reconcíliate con ella, ve y dile que te perdone, tú perdónale. Y entonces en ese momento tú estás siendo un buen cristiano. Qué bonito es cuando se perdonan las parejas, se abrazan, se besan, se sonríen, y los hijos que están en la familia ven que hay armonía y se ponen también felices, y el ambiente en la casa es de felicidad, de armonía. Eso es lo que quiere Dios, que empecemos a practicar la santidad desde aquí, desde la tierra, porque los santos van a heredar todo lo hermoso que es la santidad en extremo. Van a perdonar en extremo, van a ser felices en extremo, van a gozarse en extremo, van a tener paz en extremo. Pero Dios quiere que lo practiques aquí. La paz empieza desde aquí, desde tu casa, amando a tu mujer, perdonando a tus hijos, perdonando a tu papá, perdonando a tu familia, perdonando a tus hermanos, perdonando a la gente. Llevar una vida en armonía. Por eso dice claramente la Sagrada Escritura, y nos lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. ¿Se dan cuenta cómo es importante que desde aquí comencemos a practicar la santidad? Y el que no practique la santidad y no la ejecute, su destino es el infierno. Más adelante vamos a ver después del infierno que sigue. Pero para abreviar, sigue el lago de fuego. Pero más adelante lo vamos a ir viendo. Por eso yo les digo, amen, perdonen, porque solamente así vamos a tener vida eterna. El que ama, el que perdona, le será perdonado. Pero tienes que empezar a perdonar, para que tú, cuando estés orando al Padre, le digas: perdóname como yo también perdono. Si se dan cuenta, como el Padre Nuestro también nos lo está diciendo claramente: perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden. Por eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras, para que nos veamos que todo está complementado. Nada está externo, nada es fuera, desligado, no. Todo es en unión. Dios quiere unión en la santidad, que seamos todos uno en la santidad. Porque claramente nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba, decía: como tú y yo somos uno. No que sea la misma persona, sino que sean uno en la santidad. Así también nosotros, cristianos, seamos uno en el cuerpo de Cristo. No que seamos Cristo literalmente, pero somos a semejanza de Cristo, a imagen de Cristo, porque Él primero nos enseñó a ser santos, porque nosotros no éramos santos cuando estábamos en el mundo, mas cuando ya nos acercamos a Dios, Cristo nos empezó a enseñar cómo acercarnos al Padre. ¿Y cómo nos acercamos? Haciendo su voluntad, alejándonos del pecado, quitándonos el pecado, dejando de hacer el pecado. Cuando nosotros dejamos de hacer el mal, nosotros nos vamos santificando, y cuando nos estamos santificando estamos teniendo unas vestiduras limpias, y cuando tenemos las vestiduras limpias, Dios nos escucha, y entonces nos hemos acercado a Dios. Por eso es importante que le hagamos caso a las Sagradas Escrituras. Si no lo hacemos, es nosotros lo que vamos a hacer. Son cosas equivocadas. Y el destino del que se equivoca y tiene pecados de muerte es el infierno.
Yo quiero que tú te salves, por eso hago estos documentales para que tú te salves.